Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera, hoy es domingo 8 de junio del año 2025. Señores, una de las noticias más importantes en estos momentos en el ámbito internacional, ¿no? Y sobre todo en los Estados Unidos, son las protestas de los últimos días en California. Salieron muchos inmigrantes indocumentados a protestar por las redadas que está haciendo ICE en California, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, y esto ha ido escalando en violencia, y me recuerda muchísimo lo que sucedió en el año 2020 con el caso de George Floyd. En cualquier momento esta izquierda, estos alborotadores, estos enemigos de la libertad y de la república de esta gran nación van a hacer lo posible y lo imposible por crear otro George Floyd, por buscarse a una víctima latina que salga de entre ellos mismos y tener la excusa para volver a hacer lo que hicieron en el año 2020, que vandalizaron 132 ciudades en los Estados Unidos. Por denunciar estas cosas en el año 2020, Facebook me cerró por 90 días, me cerró la página, o sea, me castigaron. Después me estuvieron restringidos durante todo el proceso de las elecciones presidenciales del año 2020, y hasta después del 6 de enero del 2021 no fue que volvieron a quitarme los castigos. Pero tenemos que hablar de estas cosas. Si yo soy un medio de prensa, los medios de prensa, y más un medio de prensa independiente que tiene apego con la verdad, con la inmediatez y la veracidad de la noticia, tiene que hablar de estos temas. ¿Qué es lo que está pasando con esto? En el año 2021, cuando la administración Biden llegó al poder con su política de fronteras abiertas, Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, y Newsom, el gobernador, prometieron que California y Los Ángeles, sobre todo, seguirían siendo una ciudad santuario para poder recibir y acoger y proteger a los inmigrantes indocumentados. ¿Qué pasa? En estos últimos 4 años de la administración Biden entró de todo. Entraron muchos inmigrantes indocumentados a luchar, a trabajar, a salir adelante en esta gran nación, pero ya lo estoy diciendo, indocumentados. Cuando usted está indocumentado, usted está violando las leyes migratorias de un país, cualesquiera que sea, Cuba, México, España, México mismo. Los cubanos que están indocumentados, cuando los reciben y les deniegan su permanencia en territorio mexicano, usted ve los vuelos que llegan a La Habana con los cubanos deportados de México. Y así pasa con todos los países del mundo. Las leyes migratorias de los países son inviolables, y los gobiernos de los países son los que tienen el derecho, ¿no?, de arrojarse, de recibir o de negar a un inmigrante indocumentado. Lo que pasó en la frontera sur de los Estados Unidos con México fue un verdadero relajo, donde millones y millones de inmigrantes llegaron con la política de fronteras abiertas de la administración Biden, y vuelvo y les repito, muchos vinieron a emprender, muchos vinieron a trabajar, muchos vinieron a salir adelante, pero muchísimos vinieron a fastidiar en este país, a delinquir en las calles, como hemos visto muchísimos venezolanos del Tren de Aragua, muchísimos pandilleros de Centroamérica, muchísimos narcotraficantes de México, muchísimos comunistas y cómplices de la dictadura castrista, del narcochavismo, del sandinismo, que han venido a crear problemas aquí y a crear crisis en las principales ciudades de los Estados Unidos, delinquiendo, robando, asesinando, creando pandillerismo, traficando drogas. Y era momento de ponerle fin a todos estos flagelos que están afectando a la sociedad estadounidense y al ciudadano de esta nación, que al fin y al cabo quiere vivir con tranquilidad. Yo estoy en desacuerdo con ese trabajador agrícola, con ese trabajador de la construcción, con ese emprendedor, con esa persona que ha llegado a los Estados Unidos a luchar y a salir adelante en un país de oportunidades. Yo estoy consciente y creo que debería ser regularizado. Pero lo primero que ha hecho la administración Trump es sacar de las calles a la delincuencia, sacar de las calles a la criminalidad, sacar de las calles a las personas que han matado a ciudadanos estadounidenses y que han creado tanto daño en este país. En consecuencia de ello, con lo que está sucediendo en Los Ángeles, pues enseguida detrás de esto salen los movimientos de izquierda, los movimientos en favor del comunismo, los movimientos prodemócratas, a vandalizar, a destruir, a lanzarle piedra a las patrullas, a quemar carros policiales, a atacar a oficiales de la policía y de ICE, a atacar dependencias gubernamentales. Y Karen Bass, una comunista, la alcaldesa de Los Ángeles, una comunista entrenada en Cuba, una comunista que participó en el año 68 con las brigadas Venceremos, con todas esas brigadas comunistas, participó en el cordón de La Habana, fue entrenada y fue adoctrinada bajo la dictadura opresora castrista, y viajó en varias ocasiones a La Habana con tales efectos. Pues nada, ella va a defender la izquierda, va a defender el comunismo, va a defender el vandalismo, va a defender a esta delincuencia
que ha creado alborotos y que ha creado desestabilización en las calles de los Estados Unidos. Y para eso existe la Guardia Nacional. Para eso el presidente de los Estados Unidos tiene la prerrogativa de firmar una orden ejecutiva especial y mandar tropas de la Guardia Nacional para proteger los intereses del pueblo estadounidense, para proteger los negocios, las instituciones federales, para proteger las oficinas públicas, para proteger lo que es patrimonio de los Estados Unidos, y que pretenden destruir estos delincuentes tratando de escudarse en la justicia social, en las protestas pacíficas, que para nada son pacíficas. Porque estoy viendo muchísimas ciberclarias que salen y dicen, bueno, si es Estados Unidos sí tiene el derecho de sacar a las tropas para la calle, pero cuando sucedió en el año 2021 en Cuba con las manifestaciones, señor, las manifestaciones del 11 de julio fueron consecuencia de la miseria, de la hambruna, de la escasez, de la represión y de las desgracias del castrismo por tantos años, que el pueblo cubano no pudo resistir más y se lanzó a las calles a protestar de manera pacífica. Que hubo personas que hicieron vandalismo. Miren, ese vandalismo surgió y existió también en el año 1994 cuando los balseros, y surgió en el año 1980 cuando en Mariel la dictadura coge a sus funcionarios de la seguridad del Estado y de la inteligencia disfrazados de pueblo y los pone a hacer este tipo de actos vandálicos, porque yo hasta ahora no he visto los que destruyeron vidrieras, los que hicieron todos esos actos a esa escala, no los he visto castigados. Castigaron, ¿saben a quién? A los opositores, a los activistas pacíficos que alzaron su voz ese día por la libertad. Los demás están ya en la calle o fuera de Cuba. O sea, hay una realidad detrás de todo esto, y la realidad es que no se puede comparar lo que está sucediendo en los Estados Unidos con los actos vandálicos de estos riots, de estos alborotadores, de estos gendarmes de la izquierda, del comunismo y de los demócratas, con lo que sucedió en Cuba o con lo que sucede en un país, ¿no?, donde de manera pacífica la gente sale a protestar y sale a exigir sus derechos. Porque en Cuba no hay derechos ninguno. En Cuba el único derecho que usted tiene es el derecho a callarse, el derecho a defender las falsas conquistas de la mal llamada revolución y el derecho a seguir doblegándose y bajando la cabeza mientras el régimen opresor castrista y su familia dictatorial y los miembros de la cúpula del régimen opresor del pueblo cubano siguen haciendo dinero, siguen enriqueciéndose. Fíjense si son inmorales, que ahora han sacado y le dieron un poco de mega a las ciberclarias para clamar y para pedirle a los cubanos que vivimos en el mundo libre que recarguen, que le hagan una recarga de internet, hagan una recarga celular por el Día de los Padres, en dólares, en euros, en el dinero que necesitan para seguir viviendo como sanguijuelas del capitalismo, mientras critican este sistema social que por muchísimo es mucho mejor que el comunismo fracasado que siga abrazando el régimen opresor castrista. Porque el régimen opresor castrista se negó en el año 1989, cuando los países de Europa del Este derribaron las banderas del comunismo y del socialismo. El régimen castrista, en la voz de Fidel Castro, dijo que iban a seguir enarbolándolas. Pero ¿cuál es el costo de seguir enarbolando las banderas del socialismo dentro de Cuba? El hambre, la miseria, la falta de medicamentos, la falta de recursos, una infraestructura colapsada, un país que está en ruina, para seguir hipócritamente diciendo que son una nación socialista y una nación que está construyendo un sistema más justo, cuando la injusticia social en Cuba está marcada por el hambre, por los ancianos pasando 20.000 necesidades, por gentes tiradas en las calles, por el abandono de las infraestructuras del Estado que para nada garantizan el mínimo de condiciones de vida del pueblo cubano. No les garantizan nada, ya no les garantizan lo que les tenían racionado por casi 6 décadas. Esa libreta de racionamiento es una vergüenza. Hay pueblos y lugares donde no ha llegado nada en 2 meses. Y más, hay gente que todavía le deben cosas de 6 meses de la más llamada libreta de abastecimiento, que es una libreta de racionamiento. Fue una manera también de apartheid alimenticio que el régimen utilizó para tener al pueblo dependiendo de las migajas de un sistema social fracasado como lo es el comunismo y el castrismo. Por eso vamos a seguir alzando nuestra voz, por eso vamos a seguir denunciando al régimen opresor castrista, a sus cómplices, vamos a seguir sacando en qué el régimen se ha gastado los billones y billones de dólares que por tantos años le ha representado de terza al presupuesto del Estado, del régimen opresor castrista, que para nada ha sido utilizado para garantizar las mejoras para el pueblo, ni tan siquiera para garantizar una mejora en la infraestructura de las comunicaciones en Cuba. Uno de los peores servicios de internet alrededor del mundo en estos momentos, porque el régimen no les interesa para nada al pueblo, el régimen les interesa seguir haciendo su dinero para seguir reprimiendo al pueblo, para seguir sosteniéndose en el poder a cuentagotas y a duras penas, hasta que ya el pueblo finalmente se canse. Ahora mismo vi en Rebolico, La Habana, que lo acabo de publicar esta mañana, una persona vendiendo los paquetes de pichones, ¿no?, de gorriones congelados.
dice que para las mascotas o para hacer una sopa. Señores, ¿a dónde va a llegar ese país? Cuando terminen de comerse los gorriones, se van a comer las lagartijas, las babosas, se van a comer las hormigas, y cuando terminen de comerse las hormigas, se van a comer al miedo, y cuando se coman el miedo, finalmente, cuando no tengan más nada que comerse, se van a comer a la dictadura genocida y opresora castrista, y ese día Cuba será libre. Por eso seguiremos alzando nuestra voz por Cuba y por su pueblo oprimido. Por eso vamos a seguir alzando nuestra voz por esos estudiantes universitarios que son el futuro de una nación y que han dicho basta, porque no es solamente por el problema del internet, es por el problema de la alimentación, es por el problema de la falta de medicamentos, es por el problema del estado deplorable de las aulas en los campos universitarios en Cuba. Es porque cuando llegas a tu casa, ese joven universitario cansado, después de esperar 3 horas en una parada de una guagua para llegar a su hogar, no tiene electricidad, no tiene alimentación, no tiene sus materiales de estudio, no tiene sus mínimas condiciones de vida garantizadas y no pueden seguir, porque serán un futuro de miseria, serán un futuro de desgracia, serán un futuro de vicisitudes y de limitaciones, porque mientras tengan comunismo y tengan castrismo dentro de Cuba, seguirán padeciendo las desgracias de vivir bajo un régimen totalitario, opresor y genocida como lo es el castrismo. Les deseo una linda semana. Les deseo muchísimas bendiciones para esta jornada calurosa de domingo. Gracias por seguirnos, por compartir nuestras publicaciones, por estar ahí para nosotros, por permitir de que la página La Tijera no sea censurada como lo ha hecho esta red social y como lo pretenden las ciberclarias del régimen opresor castrista para callar la verdad y la realidad de lo que acontece en Cuba, como lo llevamos nosotros con inmediatez, con veracidad y con compromiso, sobre todo con la libertad del pueblo cubano. Mi nombre es Juan Echezábal, les deseo un lindo día, una bonita semana, que Dios me los bendiga. Esta es La Tijera.